Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Sánchez, de matrícula 2019, 3300373, y este me aporta en la clase de expresión oral y escrita del maestro Wilfredo. Estaré comentando sobre el documento El proceso de producción escrita de Marisol Velázquez Rivera. Si nos remitimos al ámbito universitario, se puede señalar que en términos generales la escritura está concebida como una actividad enfocada fundamentalmente a dar cuenta de las lecturas de estudio realizadas. Sin embargo, en algunas carreras, como es el caso de la traducción del inglés al español, el propósito es distinto. Es decir, se pretende que esos estudiantes sean capaces de desarrollar las competencias necesarias para producir textos comunicativos coherentes y adecuados. En el documento podemos ver que durante el ejercicio profesional, los traductores pueden producir textos desde dos perspectivas diferentes. La primera es como encargado de escribir un texto en una lengua extranjera, para lo cual la adecuación al tema, la audiencia y el propósito son rasgos fundamentales en un programa de entrenamiento de la escritura. El segundo, como traductores de un texto originalmente escrito en una lengua extranjera diferente a lo de ellos, donde la evaluación, revisión y corrección de los ejes fundamentales del proceso. Para desarrollar las estrategias necesarias a fin de cumplir con dichos requerimientos del primer caso, es fundamental considerar que la producción escrita es un proceso que comienza mucho antes de la redacción propiamente tal. Por lo tanto, es indispensable proponer actividades orientadas a la generación y organización de las ideas, a la determinación del tema, a la audiencia y el propósito. La producción escrita es una actividad estrechamente ligada a la reflexión metalingüística. Cuando hablamos de la reflexión metalingüística nos referimos o la podemos definir como el proceso de deliberación que realizan los estudiantes de manera consciente o inconsciente sobre la forma y estructura del lenguaje. Vemos que la didáctica de la escritura contempla un conjunto de subprocesos para que el escritor inexperto adquiera experiencia y reflexiones sobre las dificultades que implican tanto la planificación, la textualización, como la revisión del escrito. Vemos que para producir tenemos que planificar hacer borrones, para así decirlo, de lo que vamos a escribir y tener siempre pendiente en qué vamos a textualizar. Vemos que en dicho documento se seleccionaron 40 estudiantes del tercer semestre de la carrera de Interpretación y Traducción de Inglés-Español en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, y se dividieron en dos grupos, uno que iba a ser experimental y otro de control, pero ambos cursaban lo que es la misma asignatura, y esto estuvo compuesto por una composición textual cuyo objetivo central es que desarrollen competencias comunicativas, discursivas, escritas en el español. Podemos ver en este documento que vemos que se le hizo un pretest de escritura tanto al grupo de control como al grupo de experimentación, donde en el pretest de escritura vimos que el grupo de control sacó un 54.7 y el grupo de experimentación sacó un 56.8. Vimos que en los puntos los cuales se manejaba el documento, había una deficiencia en ambos en cuanto a lo que es la audiencia y la organización. Luego, cuando se le hizo el post-test de lo que es la escritura, se vio que el del control tenía un 71,7 y el de experimentación un 79, lo cual se podría decir que habían mejorado en comparación a cómo empezaron. Bueno, ahora continuamos con el tema de concepciones
sobre la producción escrita en académicos que forman profesores básicos, del autor Manuel Rubio M. El propósito de ese artículo era indagar en las concepciones de académicos sobre la producción escrita en la formación inicial de docente. Se hicieron estudios de orden cualitativos sobre la base de la entrevista semiestructurada a 10 académicos que impartían diferentes asignaturas en las cuales la producción escrita juega un papel muy importante. Los resultados indican que predominan una concepción centrada en la dimensión comunicativa de la escritura, concebida desde los procesos que iban a ser internos, que son los que vive el escritor. Vemos que el futuro docente, a pesar de que haya ingresado con bajo desempeño en aspecto vinculado a lo que es la comprensión y producción de texto escrito, debe de aprender aspectos revelantes de su futura profesión mediante la lectura y escritura de diversos tipos de texto en la mayor parte de las asignaturas que componen su malla curricular. Cabe destacar que en sí, mayormente muchos de los que van a ser el maestro, de los futuros docentes, o mejor dicho, muchos de los estudiantes al momento de llegar a la universidad, tenemos un poco en sí desempeño en cuanto a la comprensión y la producción de texto, por lo cual es recomendable que se creen hábitos para la lectura y hábitos para leer varios o muchos documentos, los cuales despierten el interés para que uno pueda comprenderlo de una manera mejor. La producción de texto, vamos a ver, escrito es un fenómeno complejo, a diferencia de lo que es el lenguaje oral. La escritura requiere instrucción para que sean efectivamente adquiridas y para que sirva a la realización de diversos propósitos sociales. Esto se explica por el hecho de que la escritura es una tecnología, es decir, un conjunto de conocimientos y habilidades elaborados para manejar algunos problemas de orden práctico. En efecto, la escritura es un artefacto cultural cuyo dominio requiere de esfuerzo consciente y práctica constante. Eso lo dijo Graeber y Kaplan en el 1996. Vamos a ver que la producción escrita se puede estudiar desde 3 puntos de vista importantes. El primero es el texto producido. En este sentido, el texto se entiende como un evento comunicativo que demanda cierto grado de esfuerzo cognitivo, se orienta a un propósito y se estructura a base de la relación entre los potenciales interlocutores. Es decir, que cuando se va a producir un texto, hay que en sí saber cuáles son las palabras claves que se van a necesitar para hacerlo y que todo sea con coherencia. Vamos a ver que los procesos, el segundo son los procesos internos que vive el escritor. Esta perspectiva concibe la producción textual como un proceso, ya sea de profundización en el conocimiento de sí mismo que realice el escritor o de las operaciones mentales que ponen en acción para resolver problemas de orden temático y discursivo. La práctica discursiva que constituye al escritor. Estos planteamientos se insertan en el denominado giro social que caracteriza la investigación sobre la producción escrita. Dichos estudios destacan las diversas fuerzas sociales que inciden en la cognición del escritor y del propio texto que produce. En este texto se realizó un estudio de caso de orden cualitativo, en el marco del cual se entrevistó a una muestra de 10 académicos que desempeñaban en la formación inicial de profesores básicos en 2 universidades. 5 de ellos pertenecían a lo que era una universidad pública
y otra, o una tradicional, y otra pertenecían a una universidad privada o de la región metropolitana. Pudimos ver que en el caso de la universidad pública, habían 3 que eran profesores de básicas con diferentes especializaciones y otros 2 eran profesores que enseñaban en media. Se vio que 3 de ellos poseían grado de magíster en educación, una realiza su tesis de magíster en lingüística y 2 realizaban tesis de doctorados en la educación, destacando que la gran mayoría de ellos tenía aproximadamente como 12 años de lo que es experiencia. En el caso de la privada, se vieron que 2 de los profesores eran básicos y 3 enseñaban en educación media. Uno poseía un grado en lo que es licenciado, 3 poseen en magíster y uno estaba también haciendo su tesis doctoral, y vimos también que estos tenían como aproximadamente 17 años de experiencia. Los docentes de las universidades públicas tienden a poner el acento en aspectos formales y lo valoran desde el ámbito personal y profesional. Por su parte, los académicos de la universidad privada enfatizan en el pensamiento, o sea, dando a entender que los docentes de las universidades públicas valoran desde 2 puntos de vista, un ámbito personal y el ámbito profesional. Pero los de las universidades privadas, ellos se iban un poco más profundo, por así decirlo, porque estos enfatizan o enfatizaban en lo que es el pensamiento, o sea, en la capacidad que tenía, para así decirlo, el estudiante de cómo poder producir texto. Aquellos que trabajaban en las universidades públicas, estos destacaban en cuanto a la ortografía y la gramática, que está muy bien, porque el que lee bien, el que lee bien, por ende tiene una excelente ortografía y por ende sabe manejar muy bien lo que es la gramática. Vimos también que los que trabajan en las universidades privadas del documento con secciones sobre la producción escrita en académicos que forman profesores básicos de Manuel Rubio, vemos que el propósito de este artículo fue indagar en las concepciones de académicos sobre la producción escrita en la forma inicial del docente. Vimos que se realizaron estudios de orden cualitativo sobre la base de las entrevistas semiestructuradas a 10 académicos que impartían clases de diferentes asignaturas, en las cuales la producción escrita jugó un rol muy importante. Los resultados indican que predomina una concepción centrada en la dimensión comunicativa de la escritura, concebida desde los procesos internos que vive el escritor. Vemos que en el artículo resalta que los futuros docentes o esos docentes los cuales habían tratado, por así decirlo, habían ingresado con lo que es un bajo desempeño en aspectos vinculados a la comprensión y la producción de textos escritos. La producción de texto escrito es un fenómeno complejo, a diferencia de lo que el lenguaje oral, porque vemos que la escritura requiere instrucción para que sea efectivamente adquirida y para que sirva a la realización de diversos propósitos sociales. Esto se explica por el hecho de que la escritura es una tecnología, es decir, un conjunto de conocimientos y habilidades elaborados para manejar algunos problemas de orden práctico. También podemos destacar de este documento que para la producción escrita se puede estudiar desde unos cuantos puntos de vista. ¿Saben? El primero es el texto producido. En este sentido, vamos a ver que el texto se entiende como un evento comunicativo que demanda cierto grado de esfuerzo cognitivo y se va a orientar a un propósito y se estructura a base de la relación entre los potenciales
interlocutores. O sea, que el texto tiene que tener coherencia el texto tiene que tener coherencia en lo que se va a decir. El segundo son los procesos internos que vive el escritor. De esta perspectiva, concibe la producción textual como un proceso, ya sea de profundización en el conocimiento de sí mismo que realiza el escritor, o de las operaciones mentales que se ponen en acción para resolver problemas de orden temático y discursivo. Vemos que también en ese documento se realizó un estudio de casos de orden cualitativo, en el marco del cual se entrevistó a una muestra de 10 académicos que se desempeñaban en la formación inicial de profesores básicos en 2 universidades. Habían 5 que correspondían a una universidad tradicional y había otro que correspondían a una universidad privada. Vemos que los estudiantes de la universidad tradicional, o mejor conocida como la universidad pública, la gran mayoría de ellos tenían varios años de experiencia, aproximadamente 12, pero cabe destacar que estos mayormente los que se enfocaban eran en que el estudiante aprenda de lo que, o sea, que el estudiante tenga conocimiento de lo que es la ortografía y de la gramática. Por su parte, también estaban los maestros o los docentes de las universidades privadas, los cuales muchos o la gran mayoría eran maestros y tenían como aproximadamente 17 años de experiencia. Y vemos que esto, en cuanto al desempeño, por así decirlo, esto destaca más las actividades intelectuales que imponen ciertos requisitos de calidad en la expresión de ideas, fundamentalmente en lo que se refiere a la elección de un léxico adecuado. Vemos que entre ellos, o entre lo que esto enseñaban, destacaba la caligrafía o los caligráficos, lo ortográfico y lo sintáctico, a diferencia de los públicos que solamente destacaban 2, que eran los ortográficos y los gramaticales. Cabe destacar que si los futuros docentes o los que van para esa área, si se preparan con anticipación, se pueden corregir cada uno de estos errores, los cuales plantea el documento. Aunque de mi punto de vista, creo que si se buscara una estrategia o una forma, la cual, ¿cómo decir? Si se buscara la forma o la estrategia en la cual para formar el estudiante se le pongan, vamos a decir, cosas lo cuales le llamen la atención a ellos mismos, para que así puedan crear hábitos. Cabe destacar que se deberían de crear como nuevas formas o nuevas alternativas para llamar la atención de los estudiantes, para que estos se motiven o se enfoquen más en cuanto a la producción de escrito. O sea, esto se puede lograr si se busca métodos como, por ejemplo, inculcarle leer obras las cuales sean de interés para el estudiante. Si se hace así, puede ser que se mejore la déficit que se está presentando actualmente en el día de hoy. En cuanto al cuadernillo para profesores, que tiene el tema el desarrollo de la capacidad de producción escrita en la escuela secundaria, vemos que este cuadernillo de producción escrita
promueve una escritura colaborativa desde un enfoque procesual que fomenta en los estudiantes la planificación, la confección de borradores, la revisión periódica y participativa de los escritos, así como el conocimiento de la lengua en uso, el contexto comunicativo y la audiencia para la que se escribe, de modo que a lo largo de su escolaridad obligatoria tome conciencia de los procesos integrados en la composición de un escrito y pueda continuar ampliando sus saberes en circunstancias que lo requieren. De mi punto de vista, este documento de Beatriz D'Alessio y Laura De Stefani creo que es muy importante porque este promueve a lo que es la producción escrita, y al ser una guía o un cuadernillo, por así decirlo, pone muchas pautas las cuales se deben seguir para que se pueda producir bien un escrito. Y lo que más me llamó la atención de este cuadernillo fue que, por ejemplo, muchas veces nosotros para hacer un comunicado o algo no hacemos borrones, y por no realizar dichos borrones el escrito que estamos haciendo nos sale mal, y si no es por la corrección del autocorrector de Word, lo hacemos mal. Por ende, es importante a que cada uno de nosotros como estudiante desarrollemos una muy buena capacidad de producción escrita. No es que sea algo difícil, sino que solamente tenemos que utilizar nuestro pensamiento, nutrirnos leyendo, nutrirnos buscando las palabras que no conocemos para saber el significado, y haciendo planificaciones de lo que vamos a escribir. Esa es mi participación. Gracias.